XX, mujeres, mujeres. Bienvenida, bienvenido, nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarles en una emisión más de XX Mujeres. Maribel Ortega Arriola frente al micrófono y desde este centro multimedia les saludamos afectuosamente. Agradecemos, como siempre insisto, tu escucha, tu visualización en donde quiera que te encuentres. Y a nombre de nuestras compañeras, sobre todo de este equipo femenino que nos acompaña siempre, pues les damos la más cordial bienvenida. 2014, un año con muchas vicisitudes a nivel mundial y nacional y bueno, regional, ¿qué les cuento? Y en este entorno y en este marco, siempre cuando está por concluir un año, vienen a la mente todas aquellas ideas que de repente nos planteamos al inicio de un periodo, pero al cierre nos dimos cuenta que no hicimos tanto o que nos quedamos a medias en un camino. Y de todo este entorno, de todo este contexto, no sé cuántos de nosotros nos hayamos deprimido o hayamos caído en preguntas como ¿para qué seguir insistiendo si el escenario es tan complejo? Y por otra parte, en esta parte de toda esta morfología, la pregunta es, ¿el suicidio y las depresiones son fenómenos que están ahí presentes, van a la baja o a la alza? ¿En quiénes se presentan más? ¿En los niños, adolescentes, jóvenes, adultos? No lo sabemos. Y para ello, bueno, agradezco la presencia de Quetzalcóatl Hernández, un no médico de cabecera, pero sí alguien que pues nos ha apoyado y nos ha permitido meternos en este mundo que es sin duda interesante, preocupante por lo que se deja de hacer institucionalmente, pero por otra parte lleno de esperanza porque hay gente que como tú se compromete y hace también, ¿no? Bienvenido, Quetzal. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Alistándonos al fin. Alistándonos. ¿Y cuál sería como esta perspectiva a partir de este preámbulo que he dado? ¿Cómo estamos? Creo que mal. Creo que una de las situaciones que no ayuda a este contexto de convivencia nacional es que de inicio estamos luchando con la percepción que tenemos los ciudadanos y esta situación casi de mundo fantástico de nuestras autoridades, ¿no? Esa es una. Yo creo que si nosotros, o si más bien nuestras autoridades voltearan a ver cómo es el manejo de la información en otros contextos, en otros países, donde justo a partir de validar lo que la ciudadanía siente, reclama, percibe, pues ya desde ahí de entrada es, pues además de esta validación, pues también entrar en una situación empática que da pie o que permite de una manera muy distinta pues la entrada de las estrategias de respuesta a las situaciones de dificultad, ¿no? Uh-huh. En esto del suicidio, y retomando lo que antes de iniciar comentábamos, creo que históricamente la cuestión de la pertenencia y de la identificación del individuo en su comunidad, en su medio, Emil Durkheim decía que justo la situación del suicidio, más que una cuestión meramente de tipo individual, como una cuestión privada, que muchas veces así se ve en muchos escenarios, en muchos contextos, en realidad es un fenómeno social que tiene que ver con, él tenía esta observación de que el suicidio varía en función de la pertenencia que siente un individuo en su país, en su comunidad, en el Estado, ¿no? Como tal. Y tú mencionabas hace un rato esta cuestión en la que muchos individuos, muchos mexicanos nos sentimos pues como fuera, nos sentimos que las necesidades de fondo no se están atendiendo y esa pertenencia históricamente, yo creo que desde la conquista incluso
la podremos rastrear, pero en el México contemporáneo, si nosotros además le damos el marco de la migración, es decir, que somos un país de migrantes y que en esta migración que también, que pues naturalmente tiene que ver con la cuestión económica y de respuesta social, desde hace muchas décadas en México se hace todavía más fuerte, ¿no? Y pareciera ser entonces que estamos en una nación y en una sociedad en donde, digamos que todas sus partes están como a la inversa o al revés, ¿no? Tenemos un Estado y la percepción de una labor que no cumple, que no es suficiente, que no acaba de responder ni a los tiempos ni a las formas que se demandan hoy en día, y en donde yo veo cada vez más un desánimo, un estado muy ácido de cosas, y en donde al final también del día la gente terminamos en su mayoría considerando que pues no hay mucho sentido, no hay muchas formas o ventanas para donde abrir y voltear a ver un escenario totalmente distinto, con noticias que a veces, digamos, informan lo que conviene y a quienes convienen, ¿no? Y que el ciudadano hoy por hoy se ha convertido en un periodista ciudadanizado en términos de que se socializa entre la misma sociedad la información que uno tiene. Es decir, si estás atorado en una manifestación, inmediatamente por WhatsApp o por estos mecanismos móviles, tú informas a otros de qué es lo que está pasando, ¿no? Y también hay que tomarlo con cierta reserva, porque en ocasiones se ha dicho cosas que no van o se exageran, pero en términos reales ahí hay una participación de la misma sociedad civil, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, el hecho de que en estas fechas tengamos hoy por hoy manifestaciones y bloqueos por pagos no dados, ¿no? Por insatisfacción de ciertas cosas que siguen estando ahí presentes, y en donde al final del día enfrentamientos, por ejemplo, que se dan entre un grupo y una sociedad o viceversa, al final la muerte de cualquiera de estos dos lados, estás hablando de seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, pues el dolor y el coraje está presente. Y entonces, desde tu conocimiento, ¿cómo podemos ir construyendo, a pesar de todo este tejido, lo que aparentemente no se puede tejer? Creo que la situación tiene que ver con cómo nosotros vivimos la convivencia, la noción de Estado y esta interacción política. Y creo que nosotros como sociedad le dedicamos, aspiramos y esperamos demasiado del grupo que está en el poder, y nos hemos olvidado que esta situación más bien tiene que ver con nosotros mismos. Es una situación que no solamente se queda en el escenario social y político, sino que, por ejemplo, desde mi área que es la salud, uno tan solo para cambiar la forma de pensar de la gente, de que su salud no es responsabilidad del Estado, ¿no? De que tu salud no es responsabilidad del Seguro Social o del ISSSTE, sino que es una responsabilidad individual y que más bien habrá que hacer muchas cosas desde acá en lugar de simplemente ir al hospital a ver cuál es el desenlace de tu salud. Igual acá, ¿no? Es decir, cuando uno en otras sociedades ve cómo ocurren ese tipo de situaciones, esta ideología se refleja cuando uno ve que el líder político o el encargado de una oficina o el secretario de Estado, ante un error o una serie de errores, renuncia. Y es la parte en la que la sociedad dice, es lo que tiene que hacer porque no puede con la situación o se le ha escapado de las manos. Y aquí es al revés. Aquí es, pues no solamente he fallado, sino que ahora voy a continuar y voy a perseverar en una cuestión bastante compleja, pero que también igual tiene que ver con cómo, por ejemplo, muchos mexicanos nos vemos envueltos en esta situación,
porque también igual decimos, pues bueno, si tú aspiras a tener una buena calidad de vida o a tener un empleo seguro o a tener una situación de cierta estabilidad, pues le aspiras a trabajar en el gobierno, ¿no? Porque de alguna manera existe esta parte de que, pues bueno, o en alguna dependencia, en una situación de gobierno. Y muy poco se hace por la cuestión esta de, bueno, pues no es la única opción, forma, ¿no? Claro. Y entonces, por ejemplo, uno ve este tipo de situaciones donde a mí me parece que, tú decías, es la vida de un ser humano. Yo le agregaría, estamos generando situaciones de mucho enojo de mexicanos contra mexicanos. No es el ejército o la policía federal o la gente de un sindicato, son finalmente ciudadanos mexicanos, todos estamos en la misma situación. Y entonces, en el momento en el que uno empieza a escuchar de expresiones de odio, por ejemplo, hacia los normalistas o hacia quien se manifestó y tomó la avenida, ya desde allí estamos evidenciando esta situación de una falta de empatía, donde perdemos de vista que cualquiera de nosotros puede estar vulnerable y puede estar en esa misma situación. Yo estoy de acuerdo en que, pues obviamente cuando nos vemos afectados en nuestro trayecto al trabajo y demás, pues hay este tipo de emociones, ¿no? Pero finalmente, en lugar de a lo mejor quizá tener una respuesta donde pudiera ser, ¿por qué no en lugar de este tipo de situaciones, más bien la gente agota instancias de tipo legal? ¿No? Yo digo, bueno, está bien, hay que hacer ver, estoy de acuerdo en que no hay que quedarse callado ni tampoco silenciarse, ¿no? No, correcto, pero yo me pregunto, ¿qué tanto? Y igual aquí yo también haré evidente mi desconocimiento al respecto, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿qué tanto, por ejemplo, un grupo o estos diferentes grupos, así como se manifiestan, toman una avenida o bloquean un acceso, también han agotado la instancia legal para poder ir, porque a mí me parece que finalmente de esa manera es como en realidad podría haber un cambio. Y creo que en estas otras lo que estamos fomentando es un parche sobre otro parche y sobre otro parche y no realmente solucionar la cuestión de fondo, ¿no? Es como por ejemplo en salud. Nosotros estamos muy acostumbrados a quiero aliviar el síntoma, ¿no? Me siento mal del estómago, deme algo para no sentir ese malestar. Pero no reparamos en la cuestión de, a ver, ¿no será mejor tomarse un poco más de tiempo, pensar la estrategia diferente y decir qué es lo que verdaderamente está ocurriendo de fondo? Porque si no, te la puedes llevar aliviando los dolores de estómago y a la vuelta de los años te vas a topar con que pues, lo que estuviste ocultando o simplemente abordando de inmediato, cuando de fondo era, por ejemplo, un tumor, ¿no? Y ahí, otra vez, ¿no? Te vas a enojar mucho y vas a pensar que entonces, pues bueno, es que con el que yo iba no quise indagar, pero en realidad es una cuestión individual, ¿no? Claro. Y en esta parte, entonces, habría como que visualizar que hay muchos puntos rojos que hoy nos colocan en una situación mucho más delicada. Y en este sentido, ¿qué sí como sociedad civil, como entes que estamos ahí y pertenecemos, tendríamos que no perder de vista ante un escenario del 2015 que es cada vez también complejo, pero que me llama mucho la atención? Cada vez que se cierra un año y se inicia otro, hay un discurso permanente que dice, ojalá sea distinto, ojalá sea mejor que este, ¿no? Y en ese ojalá está como esta luz de esperanza. Sin embargo, sabemos que los cambios no se dan de la noche a la mañana, que es lo que se ha dejado de hacer frente a estos, por ejemplo, funcionarios que no han hecho como deben de hacer las cosas y que, como tú bien dices, lo mejor, como en otros países, sería que renunciasen, ¿no? Pero no sucede, eso en México no sucede. Frente a todo esto, ¿qué sí no podríamos dejar de hacer y de abandonar, ¿no? Frente a esta otra parte que comentas de
es que llega a darse una situación de enfrentamiento, ¿no? Entre mexicanos ya, ¿no? Ya no estamos hablando solamente de grupos, sino de personas que son de a pie, pues, y se están enfrentando, ¿no? Entonces eso a mí se me hace muy riesgoso y muy grave por lo que conlleva. Que sí tendríamos que no olvidar cada uno de los sujetos, de las personas que estamos viviendo. Hay una línea delgada entre realismo y pesimismo. Cuando esto que tú comentas, yo lo abordo en el contexto de la terapia, yo sí veo de mucha utilidad cuando con un paciente uno repasa y dice, a ver, ¿qué sí puede ser diferente y qué no? Y yo creo que nosotros tenemos que hacer esa labor. ¿Qué de nuestro contexto puede ser diferente en el mediano y largo plazo? ¿Y qué cosas quizás no van a ser diferentes? Yo no creo que en lo que resta, en lo que me puede quedar de vida, esperando que llegue a la vejez, que realmente a mí me alcance a ver, yo alcance a ver un sistema político sensato donde sea una respuesta de no estoy funcionando, me voy, me retiro y le dejo el espacio a alguien que quizá tenga una mejor estrategia. Pero sí puedo, por ejemplo, darme cuenta que si yo en mi trabajo, en mi labor, hago lo que tengo que hacer de la mejor manera, por supuesto que voy a alcanzar a ver el impacto en esa persona, en ese alumno, en esa familia. Y eso a mí me parece que es una situación que además de tangible, también eleva el espíritu, porque entonces yo me percato de que sí, con otro ciudadano, con otra persona que también igual está en la misma situación porque viven en la misma ciudad, porque es también otro ciudadano, o alguien más que incluso hasta puede ser mi vecino, por ejemplo, quizá engancharme en una lucha donde pues obviamente voy a correr el riesgo de desanimarme y caer en la desesperanza porque no voy a ver muchos cambios, porque aspiro a estas cuestiones macro, en lugar de hacer la mejor labor posible con mi vecino, ¿no? Con quien hace uso de mis servicios profesionales. Creo que además de darse cuenta de que sí puede ser diferente, ¿no? La otra situación también sería en que más que una cuestión, por ejemplo, de un éxito relativamente permanente, o de a lo mejor ver demasiado hacia los errores o hacia las faltas, pues quizá ver qué sí tengo y que también igual no voy a tener, ¿no? Hay veces que uno dice, quiero hacer esto y quiero hacer aquello, pero ni siquiera damos cuenta de nuestra propia salud física. O peor aún, conocemos de nuestra salud física y poco o nada hacemos al respecto. Creo que finalmente hay alternativas que también tienen su riesgo. No esto que del día de ayer, que estuvo caótico, ¿no? Yo, de hecho, yo no pude llegar a mi trabajo. Me tuve que regresar a mi casa porque después de varias horas dije, bueno, pues no hay forma, ¿no? Yo leía en las redes sociales de mucha gente que decía, yo utilicé la bicicleta, pero me quedé preocupado porque en muchos de los puntos de bloqueo estas personas se me quedaron viendo feo. Es decir, la parte esta de bloquearte como automovilista, ¿no? Y uno dice, bueno, pues camino o ando en bicicleta. A mí me parece grave que, por ejemplo, hay una reacción de enojo del otro lado, de que, tú que vienes en bicicleta, a ti no te puedo bloquear el paso, porque eso ya nos lleva a una situación de agregación, ¿no? De una cuestión de incrementar el asunto de, pues bueno, yo espero, y que con esto tampoco es una cuestión como de dar ideas, ¿no? Pero espero que no se convierta en un asunto donde ya ni al peatón o al ciclista se le permita el paso, ¿no? Porque entonces sí nos vamos a ver en la situación de, pues bueno, pues así como tú tienes esta opción, yo también tengo opciones. A mí me parece una excelente opción, y me parece una mucho más sensata que yo diga, pues bueno, pues entonces si me anticipo al bloqueo, pues uso la bicicleta o camino.
y que eso no sea una situación, me parece una mejor opción a que, por ejemplo, enojarme y querer yo agredir al otro con mi coche o insultar verbalmente, ¿no? Y otras cosas. Uh-huh. Bien, entonces, ya acercándonos a la recta final y para despedirnos, Quetzá, me gustaría que nos sugirieras, desde tu perspectiva entonces, 2 o 3 palabras que tendríamos que mentalizarnos para este 2015. Hay quienes son protagonistas para provocar justamente el desaliento, pero también hay otras personas que construyen en lo positivo y que son los que a veces menos se conocen, ¿no? Y sí los hay, o sea, realmente eso es lo que nos llena de esperanza. 3 palabras que nos recomiendes como para mantenernos en esa sintonía, para no perdernos en el 2015. Yo creo que la primera sería ser mejor con uno mismo. Uh-huh. La segunda sería ser mejor hijo, mejor padre, mejor hermano. Y la tercera sería ser un mejor vecino. Si con eso realmente de verdad lo hacemos, al menos vamos a tener la tranquilidad de que cuando uno regrese a casa, pues ahí van a estar. Haga contrapeso con lo que uno se encuentra en la calle, ¿no? Totalmente, que es el entorno corto, ¿no? Uh-huh. Pues agradecemos, como siempre, tus palabras, tu tiempo en todo este escenario y esperemos que el 2015 sea la construcción de lo que nosotros vayamos haciendo en lo individual para construir una colectividad que urge tener, ¿no? En realidad, que no depende de políticos ni de funcionarios, sino de uno mismo. Muchísimas gracias, Quetzá. XX, mujeres.